Bueno, pues benvinguts a l'Església Tarragona Barri del Port, y en esta mañana nos envolvemos en marca la diferencia con tus dones. Bueno, hemos empezado el año, ya hemos terminado el primer mes, enero, y en un sentido, a lo mejor como iglesia aún tenemos una pizarra limpia frente a ti y con un sinfín de posibilidades. En un sentido, cuando miramos el año y miramos para atrás, ahora lo vamos a mirar para adelante, ¿verdad? Y vamos a ver que cuando volvamos y viendo estos meses, la pregunta es, ¿qué quieres ver? Esta es una pregunta importante, ¿verdad? ¿Qué esperamos ver? Y en un sentido es, ¿quieres ver que marcaste la diferencia en este mundo y en el reino de Dios? ¿Queremos ver eso? Ya sea que te hayas dado cuenta o no, Dios ha puesto ciertas cosas en tu camino y te dio oportunidades para desarrollar diferentes habilidades para poder prepararte para tu propósito. Cada una de estas experiencias, habilidades, cada una de ellas, en un sentido, te hace particularmente tú, ¿verdad? En un sentido, solamente hay un tú o un yo en ese mundo. Algunas veces vemos a la gente y dice, uy, he visto una persona que parecía tu doble, pero no lo es, ¿verdad? No lo es. Dios ha hecho un diseño, ¿verdad? Y no ha hecho gente igual. No hay clones, ¿verdad? No hay clones. Así que no hay dobles y somos únicos, ¿verdad? Entonces, cada una de las experiencias en tu vida te ha hecho tú. Vamos a ver el texto. Por tanto, vamos a decir que Dios, que es sabio, ¿verdad?, nos ha hecho tú, pero como que Dios ama la variedad, no nos ha dado a mí todos los dones y tampoco te los ha dado a ti, ¿verdad?, para que nadie los tenga todos, sino que tengamos que depender los unos de los otros. Vamos al texto bíblico. En esta mañana estamos hablando de dones y hay tres textos bíblicos claves que podréis ver en vuestra casa. Un texto clave está en 1 Corintios 12, ¿verdad? Y está empezando y nos dice, hermanos, no quiero que ignoréis, es decir, tenemos que saber, nos dice la palabra, ¿verdad? Y desde el 4 hasta el final no tiene desperdicio y nos habla de esta imagen del cuerpo. Pero hoy nos vamos a centrar en este pasaje que dice, ahora bien, dice que hay diversos dones, pero un mismo espíritu, dice que hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Por tanto, vamos a ver un poquito este texto. Podríamos pensar que son los líderes los que tienen que hacer todas las cosas en la iglesia, pero vamos a ver que no, sino que los líderes deben administrar con eficacia los dones que Dios ha puesto en la iglesia. Y por tanto cada iglesia tiene que ser una alegría de dones y regalos que Dios nos ha mandado para que en su casa haya todo lo necesario. Así que cada iglesia tendrá que usar los dones y disfrutar tanto en la unidad como en la diversidad. Vamos a ver el apóstol Pablo cómo lo pensó. 1 Corintios 12. Lo primero que nos dice, bueno, ahí tenemos a Pablo pensando el organigrama, y este organigrama es el que nosotros tenemos que entender, porque si no lo entendemos, pues no lo podremos practicar y tampoco saldrá el resultado del invento que a fin de cuentas es un invento de Dios. Tenemos que decir que muchas cosas son, o casi todo,
sobre todo lo importante, es un invento de Dios y nosotros solamente tenemos que seguir los pasos que el Señor ha ideado. Lo primero que nos dice es que hay diversidad de dones y posiciones en el equipo, pero se busca el mismo resultado, ¿verdad? Por tanto, en un sentido, podríamos decir que no, por ejemplo, desde la entrada con las sonrisas de la persona que nos abre la puerta, ¿verdad?, que nos abraza, nos saluda, desde que entramos por la puerta hasta que salimos al final, al cuidado de los niños, las canciones, todas las cosas están mostrando que hay diversidad de dones, pero se busca un mismo objetivo, ¿verdad? La unidad, ¿verdad? Y que seamos diversos y sobre todo buscamos a Dios. Muy bien, vamos a ir adelante y vamos a ver que toda persona tiene algo que aportar. ¿Sabemos esta parte, que cada uno de nosotros tenemos algo que aportar? ¿No? Pues cada uno de nosotros tenemos algo que aportar. Quizá muchos aún no lo hemos descubierto, pero la sola presencia ya estamos aportando, ¿verdad? Hay cosas simples, la amabilidad, la sonrisa, el afecto, todas estas, el dar, todas estas cosas son comunes a muchos de nosotros y lo podemos ver, lo podremos disfrutar. Se nos dice, así que si tú no haces tu contribución en el cuerpo de Cristo, no se hará. Habrá algo importante que tú puedes aportar que no se hará. Por tanto, la pregunta en esta mañana es, ¿has invertido tiempo en descubrir y desarrollar tus dones? Claro, tenemos los textos, pero claro, si tenemos los textos y nos dice que el Señor los ha mandado, es decir, están aquí, ¿verdad? Están aquí y están para el disfrute de todos y son diversos, pero ¿a quién le tocará descubrirlos? Veremos que hay una cierta parte, ¿verdad?, entre vosotros y también los líderes, ¿vale? Por tanto, vamos adelante. ¿Qué pasa? Tú puedes tener un don, pero si tú no conoces cuál es el don que tú tienes, no lo podrás usar y por tanto este don no vale nada. Figúrate que a ti te mandan, porque los dones son regalos, habilidades. Figúrate que tú tienes regalos aquí que nadie los abre, nadie los disfruta, ¿verdad? No aportan, ¿por qué? Porque no los conocemos, ¿verdad? Por tanto, en este año vamos a tratar de ver cuál y de descubrir juntos cuál es nuestro don. Por tanto, el texto dice, este texto lo conocemos, ¿verdad? Dice, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando bien la gracia de Dios en sus diversas formas. Volvemos a lo mismo. ¿Cómo voy a poner en servicio un don que no sé que tengo? Por tanto, la parte de descubrir el don es una parte muy importante a la cual tenemos que dedicar en este año una buena atención. Lo que nos dirá también es que Dios es el origen de cada don y talento y que todo lo que el Señor, estos regalos y habilidades que nos hacen únicos, estos regalos vienen de Dios y los tenemos que dar a Dios, ¿verdad? Por eso es tan importante que cuando alguien tiene una habilidad, por ejemplo, musical, toque no solamente para el deleite propio o para el deleite de los demás, sino que si ha recibido un don musical, este don hay que devolvérselo al que no nos lo ha dado. Por tanto, estamos hablando ya que no nos los apropiamos y nos los ponemos en el bolsillo, como mío, 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 sino que la idea es que Dios me lo ha dado, soy responsable de devolvérselo a Él para el disfrute de todo el mundo. ¿Sí? Muy bien. Por tanto, vamos a ver aquí cómo aprovechar al máximo, ¿verdad?
Por tanto, Dios tiene un lugar en tu iglesia donde tu habilidad marcará la diferencia. ¿Queremos ser una iglesia que marca la diferencia? ¿Queremos ser siempre haciendo lo mismo o queremos marcar la diferencia en un mundo que necesita tanto? ¿Tenemos esta perspectiva? El mundo necesita de la iglesia de Dios. La gente necesita del amor de Dios. ¿Y cómo lo hará Dios? Es la pregunta. Dios ha dejado a su iglesia. En un sentido, cada uno de nosotros somos embajadores de Dios al mundo. ¿Cómo? En un sentido somos Jesús. Figúrate Jesús que en un sentido me dicen algo y ¿hacía eso Jesús? No, ¿verdad? ¿Cómo trataba Jesús a las personas? Así, con amor, muy bien. Así nosotros tenemos que tratar también a todas las personas, se lo merezcan o no se lo merezcan. Por tanto, es muy importante descubrir el don. Por tanto, aprovecha el don al máximo. Muy bien. Vamos a ver qué pasa cuando algunas veces todos hemos experimentado que el texto lo tenemos aquí, tenemos dones diferentes, ¿verdad?, según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Y si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Volveremos un poquito a este texto ahora mismo. Ahora, ¿habéis experimentado alguna vez qué pasa cuando en un equipo los miembros juegan fuera de posición? En un sentido, podemos haber visto que a uno que le dominan los números, lo ponemos, por ejemplo, en habilidades de relación. No va a encajar. Podemos ver que, por ejemplo, sobre todo en el fútbol se ve mucho, ¿verdad? Cada uno está destinado a un lugar. Si yo no entiendo mucho cuando voy a los juegos de los niños, pero si yo soy delantero y me ponen de defensa, pues tampoco voy a actuar correctamente, ¿verdad? En un sentido, podríamos decir que si yo soy músico y me he entrenado para tocar el piano y me ponen en la guitarra, pues tampoco voy a estar bien, ¿verdad? Y así podríamos decir un montón de cosas. O si me ponen, pues por ejemplo, en la puerta, y mi don no es la gente, mi don no es ser amable, ¿verdad? Pues entonces tampoco vamos bien. ¿Sabemos que el don de la amabilidad es un don? Es muy importante. En todos los lugares públicos tiene que estar una persona que tenga el don. Por tanto, ¿qué es lo que pasa cuando el equipo está fuera de posición? Pues algo, ¿qué pasa? El ánimo decae porque el equipo no rinde al máximo de su capacidad. Vemos ahí al jugador derrotado, ¿verdad? El ánimo ve que no rinde lo suficiente. Lo segundo que podremos decir es que no solamente va a caer el ánimo, sino que habrá resentimiento. ¿Qué quiero decir con eso? Resulta que habrá una persona que, en un sentido, le hemos puesto en un lugar donde no es la horma de su pie, por tanto, no va a estar a gusto, no va a rendir, no va a estar alegre sirviendo en este lugar, y sin embargo, a lo mejor habrá otro hermano que puede estar en aquel lugar, que tiene la capacidad, y allí no lo ponemos. Y entonces, ¿qué pasa? Que se genera un resentimiento. El que no está en el lugar que cree que tiene que estar dirá, ostras, es que no me ven mi capacidad, pero querido hermano y hermana, quizá tampoco lo has proclamado, tampoco lo has dicho que tienes esa capacidad. Por tanto, tiene que haber una comunicación, que eso lo veremos un poquito más adelante. Lo que podemos decir es que cuando las personas no están en el lugar donde pueden hacer lo que hacen bien, entonces no hay buenos resultados. ¿Qué nos dice? Lo que soy capaz de hacer, porque se adapta tan bien a mi zapato. Recordamos la Cenicienta, ¿verdad? Uy, todas querían tener el pie, el número, ¿verdad? Pero no encajaba,
no es una cuestión que queramos, era una persona única la que encajaba en aquel pie. Por tanto, lo que el Señor te ha dado, lo que soy capaz de hacer, en el cual no es una tortura, sino que lo disfrutas. Tenemos que ver los músicos cómo disfrutan, ¿verdad? Disfrutan, uno da, otro le sigue en el juego. Hay algo de disfrute en lo que el Señor nos da. No es la idea de un sacrificio austero, no. Dios nos ha dado capacidades y habilidades para que las pongamos en su servicio, pero sobre todo para que nosotros nos sintamos a gusto y las disfrutemos. Por tanto, todo lo que el Señor te ha dado, eso es lo que Dios quiere que hagas. Muy bien. Voy a seguir Por tanto, Dios dice, Dios decide, es importante, quién tiene y qué don. Así que no tenemos que competir o comparar. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Por tanto, hay texto, el texto dice, el texto que tenemos seguidamente, ¿verdad? Dice, Efesios 4, 11, 13, dice, Él mismo constituyó a unos como apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de equipar, capacitar. Hay funciones dentro del cuerpo, las marca Dios, pastores, a fin de capacitar, equipar al pueblo para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo, de modo que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforma a la plena estatura de Cristo. Hoy no vamos a poder decir mucho más de esto, pero está aquí. Es responsabilidad del pastor, la pastora, en este caso yo, de equipar, ¿verdad? Y ahí tampoco vamos a dar una pincelada, aquí está la palabra care, que es comunicación, atención, en fin, cuidados, ¿verdad? Tenemos que ejercitar, sobre todo tenemos que ejercitar los puntos, las fortalezas que tenemos y tenemos que potenciar y trabajar las debilidades, tenemos que dedicar tiempo y energía para comunicarnos con cada hermano, para que cada una de las personas que forman esta iglesia pueda desarrollar ese don que el Señor le ha dado. Por tanto, dar mi tiempo, mi energía, etcétera, etcétera. Muy bien. Los del equipo de la Iglesia, evidentemente, tienen que funcionar, nos dice, como órganos y músculos del cuerpo. ¿Qué hacemos? Hemos preguntado, ¿estamos ejercitando el cuerpo? Para ejercitar el cuerpo, ¿qué hacemos? Ejercicio, ¿verdad? Estamos fortaleciendo el cuerpo, cada uno en la medida de su edad, ¿verdad? Pero si no hacemos trabajar los músculos, la gente mayor sabemos que los músculos se atrofian. Y luego, cuando hemos tenido una lesión, sea de la pierna, sea de la rodilla, volver al funcionamiento, tenemos que ir a rehabilitación y tenemos que poner mucha energía para recuperar la masa muscular que hemos perdido cuando no ejercitamos, ¿verdad? Decimos más. Ningún miembro del equipo de la Iglesia es ni más ni menos. Todos somos importantes, ¿verdad? Todos somos importantes. Muy bien. Entonces, me he saltado lo que decía, dudando, a ver qué hago. Tiro un momentito para atrás. Aquí ese texto, un momentito, porque no he dicho estos de aquí. Es decir, vemos que hay diferentes, el mismo constituyó, no, este no, aquí, ¡guau! Me he ido lejos, hermanos, aquí, muchos dones, perdonadme, muchos dones. Dice el don de profecía, ¿verdad? ¿Qué es el don de profecía? Rápidamente, la responsabilidad de proclamar la palabra de Dios a su pueblo, es decir, de dar sentido a la palabra, es un don. El don de servicio, ¿verdad? Que sirva, que lo haga, ¿verdad? El don que enseña,
que enseñe. Quería hablar de este don que a veces no entendemos bien, que es el don de la exhortación. Y la frase, la palabra original dice que es uno que es llamado al lado de alguien para ayudarle. ¿Lo he dicho bien? Uno que es llamado al lado de alguien para ayudarle. Claro, cuando me pongo al lado de una persona, según la necesidad de la persona, a lo mejor cambio mi servicio, ¿verdad? La cuestión es ayudar. ¿Quién nos ayuda a nosotros? Nosotros, cuando tenemos el enemigo que nos viene a decir, tú eres eso, tú has hecho lo otro, nosotros tenemos un ayudador, y este es el Señor Jesús, que nos viene a nuestro lado como abogado. Él viene a defendernos, ¿verdad? El Señor Jesús ha dicho que Él se iba, pero que nosotros teníamos un consolador, una persona que nos iba a ayudar y que va a venir a nuestro lado para ayudarnos en todas las tareas que tengamos que hacer. Así que, ¿qué personaje tenemos ahí? Bernabé. Era un hombre que siempre podías contar con él, porque salía como una flecha disparado y acudía al lado de otras personas para ayudarles, a los necesitados de Jerusalén, a Pablo, Juan Marcos, etcétera, etcétera. Por tanto, si alguien tiene este don de exhortación, es ese don que es la persona que sabe ver qué necesita, qué necesidades hay, y que rápidamente sale para poder prestar ayuda a los demás, para socorrer. En un sentido es uno que hace de socorrista, ¿verdad? Muy importante. Dice que el que preside lo haga con diligencia y con entusiasmo. Y esta capacidad también, dice, y el que tiene la capacidad de hacer obras de misericordia, de mostrar compasión, dice que lo haga ¿cómo? Con alegría. Vital. Vital. Tenemos que hacer las cosas con alegría. La gente de fuera, quizá no le podremos hablar mucho, pero dice que la Biblia que leerán somos nosotros. Y si estamos, tenemos que mostrar alegría en todo momento. Por tanto, es importante reconocer el don y usarlo con entusiasmo. Esto es lo que en un sentido hemos querido decir. Hemos dicho, por tanto, que el objetivo de Dios es que la armonía y el afecto mutuo entre los que conforman su cuerpo, ¿verdad? El Señor le gusta el buen rollo, la armonía, ¿verdad? Y que disfrutemos de estar juntos, que cuando vengamos a la casa de Dios no sea una tortura, sino que haya alegría, porque ¡ay, me voy a encontrar con este hermano, me voy a encontrar con este hermano! Y cuando estamos decaídos, que podamos abrazar o podamos decir, oraré por esta necesidad, la tendré en cuenta, porque sé que sufres por eso, ¿verdad? Eso es tan importante. Cuando vemos a personas que están pasando situaciones difíciles y las vemos con una sonrisa de oreja a oreja, ¿por qué? Porque el Señor las está ayudando, ahí está. Todo eso, aunque todos somos iguales, nos dice, ¿hay uniformidad aquí? ¿Tenemos uniformidad en la iglesia? Mirémonos un momentito. ¿Verdad que no? No hay uniformidad. No hay uniformidad, ¿verdad? Porque hay diversidad. Y no debemos competir los unos con los otros, sino tenemos que ser complementarios. Por tanto, en esta mañana quiero que ahora un momentito cierres los ojos, por favor, y pienses en los talentos naturales que Dios te ha dado. Piensa en las diferentes oportunidades que has tenido y las habilidades que te han sido dadas, que has adquirido. Piensa en dónde has crecido, dónde has viajado, lo que has aprendido. Quizá todo eso te hace único y puedes entender culturas diferentes y puedes entender cómo relacionarte con personas a tu alrededor del mundo. Estas diferencias, ya podemos abrir los ojos, ¿verdad? Experimentar estas diferencias, y estas diferencias a lo mejor sueltas nos parecen irrelevantes porque no le prestamos atención, pero cuando están juntas y las vemos con los ojos de Dios,
entonces vemos que están allí para un propósito, y el propósito es glorificar a Dios. Personaje en esta mañana. En esta mañana el personaje es Esther. ¿Quién era Esther? Esta personaje va a salir en el Día de las Mujeres, ¿verdad? Porque es única. Y vemos ahí a Esther, ¿verdad? La historia de Esther es una historia de una mujer judía. Solamente pensamos en que la belleza, fue el salón de la fama, fue escogida por la más bella de todas las bellas, pero ella estaba en una posición única de salvar el pueblo, a su pueblo, el pueblo judío, de un genocidio masivo. Incluso como esposa y reina de Persia, ella no se veía como especial, no se veía como importante. A lo mejor no veía que Dios tenía un plan para estar donde estaba. Sin embargo, Dios lo tenía, ¿verdad? Y a lo mejor simplemente se limitaba a sobrevivir en medio de aquel harén que tenía el rey, ¿verdad? Pero debido a quién era, debido a dónde vivía, debido a la época en que estaba y debido a la influencia y la sabiduría que Dios le dio, Dios las pudo usar para salvar de muerte a los israelitas. ¿Habíamos pensado en Esther así? ¿Pensamos en nosotros así como le dijo su tío Mardoqueo, que le hacía de padre? Quizá estás aquí por eso, chica. A lo mejor el Señor nos tiene que decir a alguno de nosotros, quizá estás por eso aquí, chica. Es decir, mira todas las cosas que el Señor te ha dado. Por tanto, no hay duda de que Dios te ha dado habilidades. ¿Por qué no hay duda? Claro, y lo dicen los textos, lo dicen, que nos ha derramado, ¿verdad? Los dones, las habilidades, ¿verdad? Los talentos. Nos ha dado educación, nos ha dado estatus, nos ha dado influencia. La pregunta, por tanto, no es tanto qué tenemos, sino cómo lo vamos a usar. Este es el punto, esta es la pregunta en esta mañana. ¿Cómo la vamos a usar? ¿La podemos usar? En casa, muy bien, importantísimo. Siempre todo empieza en casa. ¿Dónde la vamos a poder usar más? En el trabajo. Se nos tiene que conocer como personas colaboradoras, personas amables. ¿Dónde vamos a más? En la escuela, muy bien. Ahí tienen que ver cuando vamos al fútbol, que no estamos abucheando, sino que animamos, ¿verdad? Que hacemos equipo, que fomentamos el buen rollo en todas las actividades, que colaboramos cuando se nos pide algo y no estamos ahí a la defensiva. ¿Dónde más tenemos que? En la iglesia. Por tanto, lo que estamos diciendo en el día de hoy es que no tenemos que trabajar a tiempo completo. Eso no nos lo pide a Dios. Puede que trabajes para Dios en los negocios, en tu casa, y puede que trabajes con pocos o con muchos, eso no importa. La mayoría de nosotros, nadie, no vamos a ser famosos ni famosas. Moriremos y nadie nos conocerá, pero hemos marcado la diferencia en nuestra forma de vida. Esto es muy importante, de verdad. ¿Quieres pasar la vida como un soplo, como un suspiro? ¡Ah! Se ha ido. ¿O quieres marcar diferencia como lo ha hecho nuestro pastor? ¿Cuál era su cualidad? La amabilidad. Era amable con todo el mundo. Así tuvimos esta iglesia abarrotada de gente por su amabilidad. Por tanto, lo que tenemos que ver es que todos tenemos círculos de influencia y nuestros dones son imprescindibles para cambiar estos círculos de influencia. Ahí tenemos una película rápidamente, la hora. El Gran Escape. Bueno, ¿qué podemos decir? Es una película antigua, de los años
el año 1944, cuenta una historia real. La historia rápidamente la voy a explicar, está en la Segunda Guerra Mundial. Sabemos que habían campos de concentración, ¿verdad? Y ahí hubo 250 personas que se emprendieron en una tarea única de querer escapar del campo de concentración. Como podéis ver, los nazis no eran fáciles. Por tanto, tuvieron que idear un plan, tuvieron que prepararlo y hubo entre ellos la mayor cooperación que alguien pudiera nunca pensar que se podía tener en un campo de concentración y con unas condiciones tan nefastas como las que ellos tenían. Pero ellos, ¿qué hicieron? Diseñaron túneles debajo de tierra. Para diseñar los túneles tuvieron que hacer desaparecer la tierra que había por allí, no tarea fácil. Por tanto, si hemos visto la película, sabemos que se las iban poniendo en el pantalón y la iban soltando poco a poco, ¿verdad? Tuvieron que hacer que en el túnel hubiera aire, tuvieron que robar algunos las cucharillas, algunas palas, es decir, tuvieron que idear y trabajar juntos para este objetivo. El objetivo era que 250 personas tenían que salir en una noche del campo de concentración. Lo tenían controlado, tenía que salir por el túnel 1 por minuto. Pero resultó que cuando llegó este día, vieron que el túnel que habían hecho era corto. Y por tanto, la empresa tan importante, tan casi imposible que habían hecho, resultó que en vez de salir 250 personas, solamente pudieron salir 86 personas. Cuando se dio la señal de alerta, ¿qué hizo Hitler? Allí estaba puesto su honor, ¿verdad? Y ahí dio un plan terrible para ir a por ellos. 83 personas que habían conseguido huir fueron capturadas, gracias Gerard. 40 fueron fusiladas, decapitadas. Y la empresa tan ardua, solamente 3 lograron huir. ¿Qué estamos diciendo con eso? Que los grandes desafíos demandan trabajo en equipo. Nosotros tenemos un gran desafío en este mundo. El mundo está necesitado de la Iglesia de Dios y nosotros no tenemos que tener una mira pequeña que se cierra en mí, sino que tenemos que ampliar la mira para ver que estamos en un mundo necesitado del amor de Dios y que Dios no va a mandar a más profetas, ni a más ángeles, ni a más personas. El Señor nos tiene a nosotros, su pueblo, ¿verdad? Entonces, podríamos decir que podemos colaborar. La palabra cooperar o colaborar es una palabra diferente. Yo puedo cooperar cuando me vaya bien, pero yo puedo colaborar cuando no me vaya bien, pero sé que lo decido, me comprometo y voy a trabajar en equipo, ¿verdad? Por tanto, la palabra es diferente. Cada persona aquí demanda trabajo en equipo. ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo? Y ahora vamos a ir al cómo. La pregunta es que colaborar y trabajar juntos. Eso quiere decir que cada uno de nosotros traemos aquí valor. Cada uno de nosotros traemos valor. Y en un sentido, cada uno de nosotros trae una sinergia en el trabajo de equipo que nos va a ayudar. ¿Cómo nos vamos a convertir? En la iglesia, en colaboradores de la iglesia Tarragona Barri del Port. Venga, 4 cosas en esta mañana. Tenemos que cambiar nuestra percepción. Tenemos que mirar a los compañeros como colaboradores y no como competidores. Esa parte es una parte bien importante, ¿verdad? Una parte muy importante que tenemos que ver ahí. Vamos adelante. Para los miembros que colaboran, es decir, la visión, ayudarse unos a otros es más importante que competir unos con otros. La cuestión es, ¿tenemos esta idea? ¿Estamos para ayudarnos unos a otros o estamos para competir unos
con otros. Vamos adelante. Para los miembros que colaboran, ayudarse unos a otros es más importante que competir con otros. Están colaborando. Lo que están viendo es que el resultado va a ser un resultado final y lo van a tener todos, ¿verdad? Este es un punto muy importante. Juntos van a sacarlo adelante. Se conciben como una unidad trabajando juntos y no van a permitir que la competencia entre en ellos y dañe al equipo. ¿Vemos así la Iglesia? Sigamos. La actitud, la segunda palabra, actitud. Apoyar a tus compañeros en lugar de sospechar de ellos. Eso nos mata. Parece que cada uno de nosotros tenga una sospecha. A veces sospechamos de todo el mundo. Pero esta no es la actitud. Si tú sospechas de una persona, no podrás trabajar con ella. Lo que tenemos que ver es que nosotros tenemos que adoptar la actitud de complementar la tarea. Donde yo no llego, llegas tú. Y donde tú no llegas, llega el otro. Y donde el otro no llega, vengo yo. O tú, ¿verdad? Así es como funciona, ¿verdad? Vale, enfoque. El mundo dice... Yo, tengo que concentrarme en yo. Esto es de la cultura, perdona. Cuando solamente estamos centrados en nosotros, esto es la cultura. Estamos sumergidos en esta cultura del yo. Sin embargo, la Iglesia, el equipo, tiene que concentrarse en qué será mejor para el equipo y no concentrarse en qué será mejor para mí. ¿Verdad? En un sentido... Estas preguntas son claves, ¿verdad? Porque en un sentido, si yo me pregunto cómo esto me beneficia a mí, o digo cómo beneficia esto a mi equipo, entonces donde tú pongas tu atención te va a señalar si tú eres un colaborador o un competidor. ¿Sí? Muy bien, por tanto, el verdadero progreso en cualquier campo es una carrera de relevos. ¿Sabemos que estamos en una carrera de relevos? Yo te paso el relevo y ahí nos vamos a llegar juntos a la meta, ¿verdad? Muy bien, resultados. La colaboración tiene un efecto multiplicador. Por tanto, en un sentido, estamos diciendo, ¿verdad?, que la suma de un trabajo de equipo hecho realmente en colaboración siempre es mayor que sus partes, pero no solamente sumamos, sino que multiplicamos. Vamos a las preguntas, la aplicación. Vamos a ver lo destacado. La pregunta que tenemos que tener en esta mañana. ¿Soy colaboradora o colaboradora? Es la pregunta. Quizá no estoy trabajando contra el equipo de la Iglesia, pero eso no quiere decir necesariamente que esté trabajando para el equipo. Hay una diferencia. Puede que no esté en contra, pero tampoco estoy trabajando para el equipo. ¿Añades valor aun cuando el equipo hay alguien que no te cae bien o que no simpatizas? Algunas veces dejamos de saludar, de hacer alguna actividad, solamente porque focalizamos en las personas, en nuestras preferencias. ¿Ayudas a multiplicar los esfuerzos de los demás? ¿O lo que hacemos es ponemos palos a las ruedas y todo se vuelve más lento? Conclusión. Vamos a ver unas llaves para que nos llevemos a casa. Estas son las llaves importantes en el día de hoy. Cuando colaboras con otras personas, tú ganas, ellas ganan y el equipo gana. Por tanto, somos todos ganadores. ¡Guau, qué bien! Mi nieto eso le encanta a los dos. Ganar, ganar, ganar. Vamos a ser ganadores. Muy bien. Tenemos el llamado de ¿qué? Complementarnos unos a otros. Algunas veces tenemos una visión equivocada de las personas. Pensamos que hay personas que pueden hacerlo todo, pero no es verdad. Hay cosas que no podemos hacer y ahí estás tú para hacer muchas cosas que el otro no puede hacer. Por tanto, nos complementamos. Y por último, otra clave importante, otra llave, desarrolla el hábito de preguntar qué es lo mejor
para el equipo de tu iglesia? ¿Qué es lo mejor para ti? No, ¿qué es lo mejor para todos? Así que, en un sentido, cuando salgas de aquí, lo que te animo es que hagamos una oración para decirle a Dios que nos muestre todos los dones que Él nos ha dado, que nos haga visualizar las fortalezas que tenemos y el aprendizaje que hemos adquirido, que nos haga ver qué radios de influencia tenemos en nuestro espacio, la familia, nuestras hijas, ¿verdad? Ahí tenemos nuestro radio de influencia, necesitan de nosotros, ¿verdad? Tenemos que pedirle a Dios que nos muestre estas capacidades que nos han dado, en qué nos califican, para que todos a una podamos decir y la gente pueda venir aquí a la iglesia y pueda encontrar el amor de Jesús en medio nuestro. Que el Señor lo haga.